Se celebra un contrato de suministro. Las partes. Por un lado, una terminal automotriz, fabricante de automotores. Ha instalado una planta en alguna ciudad del interior del país. Y necesita proveedores. Necesita que estén cerca. Entonces, negocia con un proveedor de una autoparte para que ponga una planta ahí cerca de la que ha instalado la automotriz para poder abastecerlo. Hacen entonces un contrato de suministro. El contrato es por tiempo indeterminado. El contrato es por tiempo indeterminado. Y los primeros años transcurre bien, 2 en concreto, pero a los 2 años, sin que haya pasado nada especial, en particular sin ningún incumplimiento del suministrante, el suministrado, o sea, la terminal automotriz, rescinde el contrato sin causa. Eso sí, le da 6 meses de preaviso. Por lo cual decís, ¿tiene algo de ilícito esta ruptura? Bueno, por el lado del preaviso difícilmente, ¿no? 6 meses de preaviso para 2 años de antigüedad de la relación no parecen pocos. Pero ¿no es prematura esta ruptura unilateral y sin causa? Solo han pasado 2 años. De este tema es que vamos a charlar en esta presentación. Soy Andrés Sánchez Herrero y te doy la bienvenida a este canal que hemos creado con mi hermano Pedro, en el cual analizamos temas jurídicos en general y de derecho civil, comercial y empresa en particular. Ideas básicas. Hay un plazo mínimo antes del cual no se puede rescindir unilateralmente y sin causa un contrato. Sí, hay un plazo mínimo. ¿Qué extensión tiene? Y en principio sería el que fije la ley. ¿Pero la ley lo fija habitualmente? No, es raro que lo haga. ¿Y qué hacemos en los demás casos? Bueno, de ser así, de no haber un plazo mínimo legal fijado, el contrato no puede ser rescindido unilateralmente sin que haya transcurrido al menos el tiempo suficiente como para que la parte que no rescinde el contrato haya tenido la posibilidad de amortizar su inversión. ¿Y qué pasa si, a pesar de esta regla, el contratante rescinde antes el contrato? La rescisión va a ser eficaz, pero al ser ilícita va a generar a cargo del rescindente la obligación de indemnizar a la contraparte. ¿Y a qué contratos se aplican estas reglas? En principio a todos. La ley establece plazos mínimos de duración, pero solo de manera muy excepcional. Ahí tenés, por ejemplo, el artículo 1506 del Código Civil y Comercial, que te establece que son 4 años mínimos los del contrato de concesión. Sabemos que esto también se aplica a otros contratos porque es carácter transitivo, ¿no? Por ejemplo, contrato de distribución. Pero, insisto, es algo muy excepcional. En la mayoría de los casos no tenemos plazos mínimos. Aún así, hay un plazo mínimo tácito. Y ese plazo mínimo tácito es que el contrato no se puede rescindir sin causa sin que haya transcurrido al menos el tiempo suficiente como para que el otro contratante haya tenido la posibilidad de amortizar su inversión. El ejemplo que podría darte sería, imaginemos en un contrato para, no sé, un contrato de licencia, en el cual un licenciatario hace todo un despliegue, toda una inversión, etc. Y bueno, necesita un tiempo para recuperar lo que ha invertido. Bueno, es razonable que tenga la expectativa de que al menos el otro contratante va a permitir que pase ese tiempo, como para que él después la recupere o no, pero por lo menos haya tenido la posibilidad de hacerlo. Te decía hace un rato que hay contratos en los cuales la propia ley ya fija una duración mínima, y te daba el caso del contrato de concesión. Son pocos casos, pero los hay. Este es uno. 4 años mínimo, según el 1506. Bueno, acá la pregunta sería,
¿Y cómo juega esa regla explícita de duración de 4 años con la regla implícita genérica que te acabo de mencionar? En concreto, ¿qué pasaría si un concedente extingue un contrato de duración indeterminada, de concesión quiero decir, al 5.º año? En principio los 4 años de duración mínima se han respetado, o sea que en ese aspecto no hay nada que objetar. Pero, ¿y si ese tiempo no era suficiente como para que el concesionario tuviese la posibilidad de amortizar la inversión? Por supuesto que ese tiempo suficiente no es algo que puede dilucidarse en abstracto, ¿no? O sea, hay que ver en cada caso concreto qué se invirtió, qué características tiene el negocio, como para saber cuál era ese plazo mínimo que el contrato debía durar. Bien, pero vamos a suponer, para que tenga sentido el caso, que este concesionario, si el contrato no duraba 6 años, pongámosle 6, no tenía posibilidad de recuperar la totalidad de lo invertido y se rescinde al 5.º. Acá se estaría respetando la regla de 1506 del plazo mínimo de 4 años, pero no la regla general que te mencioné antes. Bueno, para mí la solución es clara. También debe respetarse ese plazo mínimo implícito, incluso en los contratos que tienen una duración mínima fijada por ley. ¿Sí? Esta duración mínima está puesta para protegerlos, no para desprotegerlos. Bueno sería que quedaran peor parados que los que no cuentan con ese plazo, con esa regulación legal específica. ¿Sí? Ahora, como te decía, esta es la regla general. Ahora, ¿habrá algún contrato en el cual se lo puede rescindir sin entrar a calcular esta cuestión del plazo mínimo? Y sí, está. A ver, si hay una norma específica que a vos te permite dejar sin efecto el contrato en cualquier momento, y sí, lo podés hacer. Insisto, son casos excepcionales, pero ahí tenés, por ejemplo, el artículo 1383 del Código Civil y Comercial. 1383. 1383 se refiere a los contratos bancarios y veamos lo que dice. Te lo leo. El cliente tiene derecho en cualquier momento, destaco, en cualquier momento, a rescindir un contrato por tiempo indeterminado sin penalidad ni gastos, excepto los devengados antes del ejercicio de este derecho. Antes del ejercicio de este derecho. Entonces, bueno, acá obviamente sí. Fíjate que no está a favor de ambas partes, está previsto a favor solo del cliente. Solo que, bueno, obviamente acá no se aplica la regla de la duración mínima a la que hice referencia antes. Pero en los demás casos, que son prácticamente todos, se aplica la regla señalada. Ahora, cuidado. Que esa regla se aplique a todos los contratos, salvo disposición legal en contrario, no significa que todos tengan la misma duración mínima. Esto está claro, ¿no? Entonces, vuelvo sobre el ejemplo del concesionario de un automotor. Bueno, él tiene cierto tiempo para recuperar lo invertido, o el licenciatario de una marca para todo el país. Necesita cierto tiempo para recuperar la inversión, que dependerá de muchos factores. Pero que así en abstracto podemos igualmente suponer que es un tiempo mayor que el que puede necesitar, en cambio, por ejemplo, en un contrato en un contrato de edición, ¿sí? Que puede necesitar por ahí el editor para recuperar lo que invirtió en edición, que suele ser una cifra más modesta. Pero insisto en que hay que ver todas las variables, porque a veces la inversión es mucho menor, pero también el retorno razonablemente esperable de esa inversión es menor. Entonces hay que ir viendo cómo funcionan estas dos variables, estos dos factores en conjunto. Ahora, ¿y hay alguna regla? ¿O esto es todo un invento? Digo, ¿de dónde sale esto de que no se puede rescindir un contrato prematuramente? Entendiendo por prematuro el tiempo en el cual todavía no ha sido posible para el otro contratante recuperar la inversión. Bueno, tenemos el artículo 1011 primer párrafo. ¿Sí? Fíjate lo que dice, te lo leo. En los contratos de larga duración, el tiempo es esencial para el cumplimiento del objeto, de modo que se produzcan los efectos queridos por las partes o se satisfaga la necesidad que las indujo a contratar. Si vos mirás este artículo parece como que está describiendo los contratos de larga duración, pero en realidad hay un mandato, hay una regla. ¿Y esto qué es lo que dice? Que el tiempo es esencial para el cumplimiento del objeto, bla, 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 que es básicamente lo mismo que yo te dije antes, es decir, que duren lo que tienen que durar, como para que la parte que se metió a contratar haya tenido la posibilidad de satisfacer los intereses que la llevaron a hacer, lo que típicamente, aunque no exclusivamente, son recuperar, amortizar lo que ha invertido en ese contrato.
Entonces, esta es una regla que, digamos, este artículo refleja esta regla, pero fíjate que solo habla de los contratos de larga duración. En realidad, esta regla es aplicable a todos los contratos de duración, no solo a los de larga duración, es decir, también a los de corta duración. Por supuesto, cada uno en su medida. También otra aclaración importante es esta. Vamos a suponer este caso. Un contrato en el que razonablemente podemos suponer que en 5 años el contratante va a poder recuperar la inversión. Pero pasaron los 5 años y no la recuperó por lo que fuere. Y el otro lo quiere rescindir. ¿Puede hacerlo? Sin duda. ¿Es lícito? Seguro. Pero no recuperó la inversión, no importa, porque lo que yo te tengo que dar a vos como co-contratante mío no es la certeza de que vas a recuperar la inversión, sino la certeza de que esta relación contractual va a perdurar lo suficiente como para que vos tuvieras la posibilidad de recuperar o de amortizar la inversión, que es una cuestión muy distinta. Por otro lado, también hay una cuestión más a tener en cuenta, y es que acá hay que ponderar no solamente como recupero de la inversión lo invertido, sino también el agregado de una renta razonable, ¿sí? Todo esto tiene que ponderarse a la hora de determinar cuál es esa duración mínima. En función de esto, estamos en condiciones de resolver el caso que te planteé. Te decía, un contrato de suministro, autopartes, el suministrante invirtió en montar una planta especialmente para que estuviera cerca de la del suministrado. A los 2 años le cortaron el chorro con una rescisión sin causa. Daría la impresión de que estamos ante un contrato prematuramente rescindido. Insisto, habría que ver bien las circunstancias del caso, pero así contado como te lo conté, daría la impresión de que 2 años no alcanza para amortizar esta inversión. Fíjate, hablando en términos muy generales, en el contrato no supongo una inversión menor que la que tiene que hacer un concesionario para poner una concesionaria para venta de automotores. Y fíjate que la ley para él le da 4 años de duración mínima. ¿Sí? Me parece que podría ser un parámetro, pero insisto, no pretendo una aplicación analógica. Te estoy diciendo como regla general. Ahora, hay que ver las circunstancias del caso. Porque a lo mejor, en función de sus circunstancias, esos 2 años alcanzan. Te voy a plantear un caso que, de hecho, me inspiré para hacer este video, un caso que tuve como hace como 20 años, ¿no? Era así igual, un suministrante de autopartes para una empresa, todo igual. Pero el pequeño detalle era el siguiente: el suministrante no tuvo que montar la planta, ya la tenía ahí funcionando, de hecho se lo eligió porque estaba cerca. Lo que sí tuvo que hacer fue contratar nuevos empleados. Y también necesitaba maquinaria específica para fabricar la autoparte con la que tenía que abastecer a la empresa suministrada. Pero este aquí que la empresa suministrada, la empresa grande, le dio en comodato la maquinaria que el suministrante iba a necesitar para fabricar las autopartes. Con lo cual, y cuando terminaba el contrato había que devolver la maquinaria. Con lo cual no tuvo que montar la planta, no tuvo que comprar la maquinaria. Sí, tenía los costos de contratación del personal, pero eso fue todo. ¿Bien? Entonces te darás cuenta que en un caso como ese, tal vez 2 años habrían sido suficientes para respetar esta duración mínima del contrato a la cual te hacía referencia. ¿Querés conocer más sobre el tema? Ya sea de este tema en particular o de los contratos, del derecho civil, comercial o empresario en general, podés ver los demás videos de este canal y te invito a que lo hagas.